nuestros estudios principales en Chabot, California, usted también le dice, escuché el tema del hermano Eliseo a través de la 1340 este día, y déjenos sus comentarios para saber que esta programación está llegando a donde es el propósito que llegue. Vamos a pues comenzar con usted, hermano, no sin antes repetirles ese teléfono 773-777-7773. ¿Y qué le parece, hermano, si comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Bueno, ya que nos contestaron, pues, y nos llamaron, digo, entonces vamos vamos a empezar. Y me gustaría empezar aquí con la hermana, así que para poder saber por qué es católica usted, hermana. Yo soy católica porque amo a mi Señor Jesucristo, amo a la Virgen María, y sobre todo porque amo la Eucaristía, ese pan vivo bajado del cielo. Pero si estoy mal, corríjame, hermano. Muy bien. Bueno, sí, el problema con el católico es que no sabe por qué es católico. Esa es una de las dificultades que tenemos, que por qué no sabe. Y es problema de los católicos, no. Es problema de los que estamos enseñando, que a veces no explicamos más bien lo que el Señor quiere a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos dos razones por qué somos católicos, dos razones principales. La primera es que porque pertenezco a esa única iglesia que Cristo fundó. Esa es la razón principal. Porque si Cristo fundó una iglesia y yo pertenezco a esa iglesia, esa es la razón principal, número uno. Número dos, otra razón por qué soy católico. Porque primero, para entrar a formar parte de este nuevo pueblo de Dios, es mediante el bautismo. Y ahora, la respuesta es ¿por qué soy católico? En segundo lugar, porque estoy bautizado dentro de esta única iglesia que Cristo fundó. Hoy, en la actualidad, pues tenemos aproximadamente unas 35,000 agrupaciones no católicas. 35,000. Y por eso hoy en este día y en el tiempo de Jesús también había mucha confusión. En el tiempo de Jesús algunos tenían ideas vagas de quién era Jesús. No sé si tiene su Biblia y me ayuda, hermana. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 19, pues vamos a tener una idea cuál era la dificultad en aquellos años y cuál es la dificultad que tenemos hoy. Hoy tenemos una gran confusión. ¿Por qué muchos hermanos católicos se han ido de la iglesia? Precisamente porque no han sabido qué es ser católico. Muchos piensan que ser católico es el que se dice ser católico y lo encuentran en una cantina. Otro se dice ser católico, pero se encuentra en adulterio. Otro se dice ser católico, pero está alejado completamente de Dios. Nunca va a misa, no se confiesa. Hay una dificultad. Y por eso es que hoy muchos se han aprovechado de esto, porque el católico en sí, haciendo encuesta, es el más ignorante en las Sagradas Escrituras. O sea, es el más flojo para decir, ¿no? Es el más flojo para estudiar las Sagradas Escrituras. Y muchas veces me sorprende los hermanos que se salieron de la iglesia, me sorprenden porque ellos antes no estudiaban la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y ahora que se cambiaron de grupo, ahora sí saben mucho de Biblia, pero tergiversando la palabra de Dios y hablando otras cosas que no es la palabra de Dios.
Y esta es la gran confusión que tenemos hoy. Ahora, hermanita, si me puede leer Mateo capítulo 16, versículo 18, capítulo 16, versículo 18 hasta el 19, para irles explicando la razón por qué Cristo fundó una iglesia. 18. 16, Sí. 18. 13 Oh, al 19. 16. 13 al 19. Vamos. Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Muy bien, como vemos, en el tiempo de Jesús, dice el evangelista San Mateo, que fue discípulo directo del Señor, y lo encontramos ahí mismo en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 3 y siguiente. Ahí encontramos que Mateo fue discípulo directo del Señor. Mateo pone que Jesús se fue a la región de Filipo, la región de Cesarea de Filipo, y preguntó a la gente ahí, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que no se lo esperaba. Por eso es que cuando yo pregunto a las personas en un tema, en un curso bíblico, le pregunto la razón por qué es católico. Muchos me dicen, porque mi familia, mi papá, mi mamá era católica, porque mi hermano, porque son ideas que pues a lo mejor en un sentido así lo sienten de esa manera, pero no es un sentido de una respuesta. ¿Por qué? Porque únicamente lo hacen porque le han heredado eso, pero nunca se ve o nunca se para en la misa o en el confesionario o en la iglesia, no se para. Ahora, esta pregunta que Jesús le hace a la gente dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Elías, o sea, unos dicen que es Jeremías, otros dicen que es Juan el Bautista. Y hoy en la actualidad pues podemos ver este mismo problema. Uno dice, yo soy sabatista, otro dice, yo soy mormón, otro dice, yo soy la luz del mundo, otro dice, yo soy testigo, y así 35,000 denominaciones. Ahora, la pregunta directa a los apóstoles es, y ahora ustedes, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta directa. Ahora también es una pregunta directa para todos los católicos. Hay muchos católicos que tienen 40, 50, 10, 15 o 20 años, pero en realidad no saben por qué son católicos. La respuesta correcta dice que los demás discípulos no tenían idea de lo que le estaba preguntando el Señor, únicamente Pedro. Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que va a liberar
a este pueblo de la esclavitud del pecado. Y como ven, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado carne alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que sabemos que Pedro es el primer papa de la iglesia. Entonces, hablar de esto nos lleva a pensar que desde San Pedro hasta el actual papa ya han pasado 266 representantes de la iglesia. Es una historia ininterrumpida. Por eso es que la Iglesia Católica lo puede demostrar a través de la Biblia y a través de la historia. Por esta razón, Cristo funda su iglesia y le dice: bienaventurado eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado carne alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La pregunta: ¿por qué eres católico? Porque Cristo fundó una sola iglesia. Esa es la respuesta concreta. Por eso dice: fundaré mi iglesia. No dice mis iglesias, sino dice mi iglesia. Cuando habla de singular, no quiere decir plural. O sea que la respuesta correcta de Pedro lo lleva a ser el representante de la iglesia aquí en la tierra. Es decir, un representante de Jesús en la tierra. No sustituto, como muchos piensan. Pedro no es sustituto. Pedro es un representante de la iglesia. Y por eso dice: a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué si se llamaba Simón? No, primero, se llamaba Simón. ¿Por qué hay un cambio de nombre? De Kefas. Si vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, vemos cómo es que Cristo le cambia el nombre a Pedro. Dice que cuando Andrés le presentó, Andrés fue y le dijo a Simón: hemos encontrado al Mesías, y se lo llevó. Y cuando Jesús miró a Pedro y le dice: de ahora en adelante ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Kefa, que significa piedra, roca, algo sólido, alguna base. Y esto es lo que en Mateo 16, ya 19, le confirma la potestad que tiene y le otorga ser representante de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice: y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Es decir, que ni el mismo demonio en persona va a destruir la iglesia. Hoy 35,000 agrupaciones no hablan bonito de la iglesia. O sea, muchos de los que eran católicos y que yo me los he encontrado, me he especializado en ellos, no hablan bonito de la iglesia. Muchos dicen: cuando yo era católico era borracho, era mujeriego, le pegaba a mi mujer, pero ahora que volví cristiano, ahora mi mujer me pega. O sea, que hizo un cambio, ser cristiano según eso, y aparte de eso, por la ignorancia también de muchos católicos que dicen, lo he visto y le he preguntado: ¿usted es cristiano? No, yo soy católico. O sea, hasta donde ha llegado también mucha ignorancia de nuestros hermanos católicos. Y esto a veces lo que no le gusta a un católico, que le diga que por qué desconoce su fe. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia en los católicos. Ese es el problema que tenemos en la iglesia, que no se dan el tiempo para al menos leer el Evangelio del día, ¿no? Conocer un poquito, estudiar cuál es el origen de la iglesia, qué fue lo que tuvo al principio, tanto en la historia como en las Sagradas Escrituras. Y por eso es que muchos pretenden terminar con la iglesia. Pero Jesús le hace esta promesa: ni los poderes del infierno prevalecerán en contra de ella. Es decir, que esta iglesia va a ser atacada. Fue atacada en los primeros siglos, en los primeros años fue atacada. Pero, ¿qué pasó con esa iglesia?
siguió adelante porque Cristo le hace una promesa ahí, ni los poderes del infierno prevalecerán en contra de ella. Otra promesa, esa es la primera promesa, que ni el poder del infierno ni el poder del demonio la podrá vencer. La segunda promesa que encontramos ahí es que dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, el cielo lo tendrá por atado. Y lo que desates en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Son cosas interesantes que a veces no entendemos por la razón de que no entendemos la mentalidad judía. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Razones fundamentales que encontramos en este texto bíblico. ¿Por qué Jesús toma esto? Porque recordemos que en Isaías capítulo 22, versículo 20 al versículo 22, tenían esta mentalidad. Jesús anteriormente había anunciado que iba a ser crucificado, que iba a morir, pero que al tercer día resucitaría, pero que tenía que dejar un representante. Si me puede buscar, hermana, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 23 o al 22. Esta es la razón fundamental. Tal vez ahorita que llevamos dentro de la iglesia, que casi cumplimos 2000 años, en el 2033 cumplimos 2000 años, no podemos entender cuál era la mentalidad judía. En la mentalidad judía, el rey se ausentaba por un tiempo, pero dejaba a un representante. Y a ese representante lo hacía, reunía al pueblo y les hablaba que él iba a partir, pero iba a dejar a un representante. Lo que él dijera es como si el dueño lo estuviera diciendo. Y lo que él condenara es como si él lo estuviera condenando. Por eso es que Jesús, vemos que como buen judío, toma esta misma costumbre. Él es el rey, él es el todopoderoso, pero va a ser asesinado, lo van a matar. O sea que va a tener que abandonar este mundo a causa de la muerte. Pero no quiere que su iglesia, que ha fundado unos versículos anteriores, no quiere que esa iglesia se eche a la deriva. Que no cualquiera de los que están ahí pueda tomar el rumbo. Porque hay una mentalidad hoy en los hermanos no católicos que dicen: aquí todos somos iguales, aquí todos mandamos iguales. No es cierto. Si eso fuera cierto, incluso hasta en cualquier compañía, sucede esto. Siempre hay alguien que está al frente. Está el dueño y hay alguien que está al frente. La mentalidad judía era de que si el rey se ausentaba, entonces todos tenían que obedecer al que dejaba como representante. ¿Y no me puede leer? A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Vemos la similitud que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 19, con Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22.
Dice, a Eliaquín le pondré mi cinturón. Lo que él ate, lo que él diga, será atado. Y lo que él desate, será desatado. Y dice, él será como un padre. ¿Por qué al Papa le llamamos Santo Padre? ¿Por qué? Porque viene de ahí. Esa es la razón. Por eso es que el representante de la iglesia se le llama Santo Padre. Los hermanos no católicos le llaman como quieren, pero dentro de la iglesia se le llama Padre porque es el que está al mando de todos. Por eso es que le dice Eliaquín, a ti te daré eso que la autoridad. Si tú lo dices, es como si yo lo estuviera diciendo. Por eso dice, lo que él abra, nadie lo podrá cerrar. Es decir, lo que tú perdones, será perdonado. Y lo que no perdones, no será perdonado. Dice, se meterá como un clavo y nadie podrá sacarlo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Sí que ven la conexión, razones de por qué soy católico. Si conozco esto que es fundamental, entonces ya voy entendiendo por qué la iglesia, a pesar de muchas persecuciones, empecemos para hablarles, ¿no? La primera que fue en el pueblo judío, después de que Jesús muere y resucita, ahí tenemos al protomártir, diácono, San Esteban. Eso provocó que la iglesia se extendiera. Primeras persecuciones. Ahora, siguientes persecuciones que encontramos, las encontramos en el año 67, del año 67 hasta el año 313, en el que se le da libertad de culto a la iglesia. Ahora, esta iglesia que Cristo fundó, ¿es puros santos o también hay pecadores? Esta iglesia que Cristo fundó es de santos y pecadores, afortunadamente. No es santa porque yo estoy ahí. O sea, es santa porque el dueño es santo. Esa es la razón fundamental. Es pecadora porque Eliseo y quién sabe nuestra hermana Chani también es pecadora. Así que esta iglesia es de santos y es de pecadores. Pero que es una, porque no hay más iglesias fundadas por Jesús. Por eso en el credo decimos que es una, santa, católica y apostólica. Los hermanos separados, incluso muchos católicos, escucho que dicen que es romana. ¿Y saben quién fue el que inventó esto de romano? Lutero. Martín Lutero, cuando se separa de la iglesia, la llama romanista a la iglesia. Pero la iglesia es una. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, fundaré mi iglesia. Es santa porque el dueño es santo. Cristo es santo, Cristo es Dios. Es católica, razón. ¿Por qué cree usted, hermana, que es católica? Porque es la única iglesia que Cristo fundó. Sí. Ajá. Sí, es la única. Pero la palabra católica significa universal. Es decir, que la iglesia está abierta a todas las razas, de todos los tiempos y de todas las culturas. Por eso es católica. Pero ¿quién puso este nombre de católica? Si al principio se llamaban los del camino, se llamaban los nazarenos, se llamaban los del camino, entonces tenía diferentes nombres, o al menos eso es lo que encontramos. Y después en Antioquía, para hacer enojar a los que estaban convertidos a Cristo, los empezaron a llamar cristianos. Y por eso en Antioquía fue el primer lugar donde se le empezó a llamar cristianos. Ahí. Ahora, San Ignacio de Antioquía
allá más o menos por el año 107, ve que hay muchos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser católicos, pero no dan con la medida de ser un buen católico. Y entonces él tiene la gran idea de ponerle el nombre de católica. La palabra católica significa universal, basada en Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y es ahí, por esa palabrita se llama católica. Es decir, que la iglesia está en todo el mundo, abierta a todo el mundo, de todas las razas, tribus y lenguas. Por eso se le llama católica. Y se lo puso ese nombre San Ignacio de Antioquía. En el año 107, alrededor del año 107, 110, antes de que fuera martirizado. Por eso se le llama católica. Desde entonces se le llamó y se le sigue llamando Iglesia Católica. Por eso es que muchos hermanos católicos dicen: yo no soy cristiano, yo soy católico. Católico, así es, hermano. Y sí, es muy común que encontramos hermanos, bueno, tristemente hasta dentro de la iglesia, ¿verdad? Que dicen: ¿eres cristiano? No, yo soy católico. Pues católico, cristiano, católico. Sí, por la confusión que hay hoy en día. Piensan que los cristianos son los que no son católicos, pero no. El cristiano original, como ya sabemos, hay piratería también, ¿no? Entonces el cristiano original, desde Hechos de los Apóstoles, encontramos que se llama cristianos católicos. Por eso dice: mi nombre es católico, pero mi apellido es cristiano. Ah, así es. ¿Y qué le parece, hermano, si le volvemos a hacer esa invitación a esos católicos de apellido cristianos? Me encanta eso, que se unan a esta jornada, porque, hermano, donde hay amor hay acción, donde hay amor de Dios hay acción, donde hay amor al prójimo hay acción. Y si usted tiene amor al prójimo, pues por eso le estamos invitando que se una a esta jornada, porque necesitamos, hermanos, restaurar las antenas de la frecuencia 1520 en Houston, Texas. ¿Qué le parece si nos marca el 773-777-7773? Ahí rápidamente vamos a repetirle la cantidad de las semillitas, porque tal vez hace unos minutos, no tuvo oportunidad de tal vez memorizarse. Yo creo que estaban como yo estaba ahorita que me dio la cita bíblica, ¿verdad? Así como que pensando, ¿qué fue lo que dijo? Pues mire, dijimos que la semilla de misericordia, ¿de cuánto es? La semilla de misericordia, 350. Semilla de esperanza, 500. Semilla de generosidad, 750. Semilla de gratitud, 1000. Semilla de sacrificio, 2500. Semilla de júbilo, 5000. Haga el propósito, únase con su familia, busca al vecino, al amigo, al hermano, a quien sea, y se pueden unir con cualquier de estos 5 tipos de semillas, ¿no? Y de esta manera pues ayudan a colaborar y llamar al 773-777-7773. Marque y dígale a la operadora que le hicieron esta invitación aquí en la 1340 de AM en Denver, porque usted está escuchando el tema Porque soy católico con nuestro hermano Eliseo Méndez. Así que esperamos sus llamaditas. 773-777-7773. Así que vamos a ir también por allá a ayudar a nuestros cristianos católicos o católicos cristianos de Houston, Texas, porque pues cuánta gente no habrá por ahí que se quedó sin escuchar esta maravillosa programación, sin tener esta conexión con Dios, porque sabemos que ESNE Radio, más que una estación, es una conexión con Dios. Hay gente mayor que ya está en silla de ruedas, o gente muy mayor que no hay quien la lleve a misa presencialmente y la viven a través de la radio. O los que están en la cárcel, creo que también tienen acceso, claro, ¿no? Que sí, los también que están en el hospital. Acceso. Sí. Bueno, pues aquí personalmente les cuento que yo soy una madre de un muchacho que está privado de su libertad
y él escucha ESNE Radio desde allí de donde está. Ahí no tienen un celular, hermano. Así que miren, nosotros que tenemos nuestro celular, descargamos la aplicación y donde quiera que estemos la escuchamos. Pero los que no tienen celular, que solamente tienen la radio, es por eso, hermanos, que necesitan escuchar esta invitación de parte de nuestro Señor para poder restaurar, reconstruir esa frecuencia de la 1520. Mire, los gastos actuales han sido alrededor de $150,000 para tratar de restaurar la señal. Pero con ello solo se ha logrado subir hasta 1000 watts de potencia. Aquí está, 1000 watts de potencia. Cuando la frecuencia radial alcanza 30,000 watts de potencia. ¿Cuánto nos faltan? Muchísimo. 29,000 watts. Mire, vamos a crear una edificación mayor de 1,5 metros. Y para todo eso se necesita dinero. ¿Por qué se va a hacer esto? Para estar preparados para el futuro, que no nos vuelva a suceder lo mismo. Así que, pues les invitamos, hermanos, 773-777-7773. Y si no, no tiene con qué apuntar, puede ver el canal de Eliseo Méndez. Ahí está la información, búsquela y escuche este tema y ayúdenos también a compartir para que haya más donaciones y también para que pueda evangelizar a través de este canal de Eliseo Méndez. Hay más de 300 temas ahí para que lo pueda disfrutar, clase de Biblia, los viernes en la parroquia Nuestra Señora Madre de la Iglesia a las 7, en la parroquia de Santo Rosario, saludos para todos los hermanos, los miércoles a las 7, o se pueden comunicar conmigo al 720-300-1951, yo les daré información tanto de la donación también, ¿por qué no? A dónde pueden contactarse y también para que puedan también evangelizar. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema. Las razones por qué les decía que muchos hermanos desconocen por qué son cristianos, porque se han apoderado de una palabra que le pertenece a la iglesia, y esta es de las primeras comunidades cristianas. Ahora, ¿por qué en esta iglesia? No sé si me puede ir buscando Mateo capítulo 13, capítulo 13, versículo 24 al 30. Ya se me estaba olvidando, pero no, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Ahora, dentro de esta iglesia, podemos ver que no nada más existen los santos, también existen los pecadores. Por eso es que en la iglesia se aceptan al borracho, al marihuano, al drogadicto, a quien ustedes quieran, se acepta. O sea, dentro de los hermanos no católicos tienen que cambiar, ¿no? Tienen que hacer una transformación inmediata, ¿no? Por eso es que muchos se jactan diciendo que cuando eran católicos. La pregunta sería, ¿realmente era católico? ¿A cuántas clases de Biblia iba? ¿A cuántas misas asistió? ¿A cuántos retiros asistió? ¿En qué comunidad pertenecía? Tengo muchas experiencias para contarles de muchos hermanos que han platicado conmigo, hermanos que antes eran católicos y que ahora ya no son católicos. Pero lo que me dicen cuando yo era católico. Y la pregunta es, ¿cuántas veces ibas a misa? Ese es el examen que yo les hago. ¿Cuántas veces ibas a misa? Si me preguntan o me dicen, iba cada bautismo, cada quinceañera, cada boda, pues te decía ser católico, pero en realidad no eras católico. Llegó alguien y te engañó. Por eso es que la palabra de Dios es muy clara. Si ustedes leen, por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 10, San Pablo está diciendo que es que no hay otro evangelio, sino que muchas personas han cambiado el evangelio de Cristo y le han dado la vuelta. Pero dice, pero aunque viniéramos nosotros o viniera un ángel bajado del cielo para anunciarles la palabra
de otra manera que lo hemos anunciado, sea maldito. Así que San Pablo es muy claro en Gálatas, porque estaban estos problemas igual que hoy. Así que esto, muchos allá dicen, nosotros aquí no tomamos, no nos emborrachamos, somos los mejores. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo 30. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña y hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra de Dios. Como vemos aquí en esta parábola, es lo que es la iglesia. Hay gente buena, hay gente mala. Por eso cuando pone la comparación, dice y la pone de un patrón que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, ejemplo de los católicos, ¿no? Todos están durmiendo, la mayoría está durmiendo, no se quiere estudiar la palabra de Dios, no va a los cursos bíblicos, no va a los retiros, no va a misa. Típico de la parábola. Dice, el Señor sembró buena semilla en su campo. ¿Qué es lo que pasa? Viene el enemigo y siembra malas semillas, siembra cizaña en medio del trigo. Y los obreros, los católicos que están trabajando le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene toda esta maleza? ¿Quieres que la arranquemos? ¿Quieres que expulsemos a los católicos borrachos de aquí? ¿A los adúlteros, a los mujeriegos, a los chismosos? No, dijo el Señor, déjenlo crecer junto. Cuando sea el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y enlatados échenlas al fuego. Y después guarden el trigo en las bodegas. Por eso es que dentro de los hermanos no católicos, uno se porta mal y lo expulsan de ahí. O sea, quieren pura persona santa. Y la iglesia es de santos y pecadores. Así que podemos ver que la palabra de Dios es muy clara. Y con esto creo que vamos concluyendo, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Pero no se les olvide, continuamos el próximo jueves y el tiempo que sea necesario mientras nos permitan aquí en ESNE con la hermana Chari, para seguir compartiendo otros temas. Por qué los católicos tienen imágenes, por qué bautizan a los niños, por qué se confiesan, por qué María es virgen, si María tuvo más hijos. Hay muchos temas para poder compartir y que los hermanos católicos deben de conocer, pero también estudiar a través de este canal de Liceo Méndez en YouTube. Búsquenlo y verán que las cosas van a cambiar y van a mejorar en su vida. Y háganme el favor de compartirse y suscribirse a este canal. Así es, querido hermano, pues aquí los esperamos, querido Radio Escuchas, el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde. Recuerde, nuestro hermano Eliseo Méndez, porque soy católico. Y bueno, seguimos esperando sus llamaditas, pero nosotros nos despedimos. En estos momentos nos enlazamos con nuestros estudios CESNE en Chatsworth, California. Dios les bendiga. Y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. Amén. Me pasé 5, 6, 7, 2 minutos, pero en jornada la jornada de la programación es diferente. Oiga, mire, discúlpeme que no le llamé, pero mira cómo ando ocupada. Es que trabajo trabajo así, mire, para poder llegar a tiempo. Sí, o sea, mire, bueno, yo tengo bien presente cuando me dicen,
tengo presente, Sí. siempre estoy recordando. Sí, sí, qué bueno. Sí. Pero yo que no le avisé que estábamos en jornada y que, pues sí, mire, para haber estudiado mis citas. No, es que... ¿Pero qué dije aquí? Ah, Me equivoqué, segadores. sí, seguidores. Sí, me equivoqué, ¿verdad? Qué pena, Dios mío. Pero Eso lo pasa, hacemos no con se amor. preocupe. Sí, eso es lo bueno. Vamos a calificar a la aplicación. Así que esto pasa, así que no se Ya se preocupe. bajó allí con usted. Esto pasa hasta en las mejores familias, dicen, ¿no? Sí.